Buenas noches, compañeros. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Correcto. Bueno, buenas noches. Empezamos la clase, son las 8:01. Bueno, como les comentaba, esta clase vamos a hablar sobre la corrupción judicial, corrupción política. En la primera clase que habían tenido conmigo, no me recuerdo el nombre del doctor que había comentado que en sí esta es una temática muy, muy extensa. Bueno, realmente sí tiene toda la razón porque es un tema muy, muy extenso, ¿no? Así que por lo cual vamos a tomar temas muy, muy, muy claros. Vamos a tratar de sintetizar y tener claro lo que es la corrupción política, la corrupción judicial. Y en relación a eso, pues vamos igual a poner algunos ejemplos de lo que se ha dado en la vivencia propia de nuestro país actual, ¿no? También vamos a retomar un poco de lo que se da a nivel de Sudamérica y algo un poquito de los antecedentes que tienen estos hechos corruptivos, ¿ya? Bueno, partiendo principalmente, para empezar esta temática, yo sí quiero empezar haciendo alusión principalmente a lo que sucedió el 18 de agosto de 1989. En esta fecha se procedió, sucedió el hecho en el cual asesinaron a Luis Carlos Galán Sarmiento, quien fue, fue un candidato a la presidencia de Colombia. De igual manera, podemos nosotros recordar evidentemente la muerte eh, de una de las personas emblemáticas aquí en la política ecuatoriana, ¿no? Como es Jaime Roldós Aguilera. Muchas cosas se dicen en relación a a la muerte o lo que pudo haber producido la muerte de este personaje político tan trascendental a nivel de nuestro país. Hasta la fecha actual no se sabe a ciencia cierta qué pasó con su muerte, ¿no? No se saben cuáles fueron los autores intelectuales, ¿sí? Eh, También podemos nosotros manifestar que las investigaciones en relación a Luis Carlos Galán Sarmiento, eh, evidentemente tras haber transcurrido casi aproximadamente unos 17 años, siguen inconclusas, ¿sí? Hagamos también alusión a lo manifestado por una magistrada italiana de nombre Hilda Bocassini. Esta italiana fue una de las magistradas un poco relevantes en la Italia del siglo XXI, ¿no? Y digo relevantes porque en esta época ella manifestaba que era más fácil luchar contra la mafia que contra Berlusconi, porque ella argumentaba que al menos la mafia no, o ellos no podían cambiar las leyes. Berlusconi, como para las personas que no lo sepan, era un político muy importante que entre otras cosas estaba a cargo en ese entonces de un equipo de fútbol, no sé si estoy mal, es el AC Milan. Sí, era una persona muy influyente. De todas maneras, siguiendo con la temática, podemos manifestar que los corruptos y los corruptores no explican a los investigadores sociales cómo desarrollan su trabajo. Las entrevistas a miembros de redes de corrupción son muy raras y cuando existen este tipo de entrevistas incorporan información muy inexacta, información muy errónea. Lo que actualmente pasa en nuestro país, ¿no? Que la prensa se ha parcializado mucho y realmente ya no tenemos nosotros una información veraz por parte de los medios de comunicación, ¿sí? Uno de los aspectos de la corrupción sobre el que más se ha avanzado es evidentemente el de su propia definición, la corrupción. Hoy en día existe una enorme cantidad de estudios que precisamente se dedican a analizar qué es corrupción, cuáles son las diferentes clases de corrupción que existen, cuáles son las prácticas más graves y cómo se conectan estas definiciones con otras definiciones de su mismo campo semántico, por decirlo así. Pero eso no quiere decir, evidentemente, que exista un acuerdo universal en relación a una sola definición, sino que existe una amplia base de reflexión sobre el tema y que
a elección personal, pues se puede realizar de diferente tipo de conocimiento de causa, ¿no? Aquí quiero poner un ejemplo. Eh, no sé si a lo mejor se entiende que la corrupción se refiere exclusivamente a las conductas penadas por la ley y sancionadas como tales por un tribunal, por un juez, por una autoridad competente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que no hallaremos fácilmente estrategias corruptivas o cuestiones corrompidas encaminadas a una dificultad o encaminadas a dificultar la investigación en una determinada causa. Entre otras posibilidades, podemos manifestar que el cese o el traslado de fiscales o jueces incorruptibles a modificar las leyes para reducir el ámbito de lo penalmente perseguible. Tenemos claro esto, tenemos que tener en claro en este hecho en el que por lo general en nuestro país pasa, por lo menos yo me he dado cuenta, ¿no? Que cuando existe algún fiscal que realmente está haciendo bien las cosas, está intentando cambiar de cierta manera el sistema de administrar justicia, lo cambian, le envían a otros cantones. Hablo por Chimborazo especialmente, ¿no? Porque yo conozco Chimborazo, entonces podría con conocimiento de causa manifestar eso, ¿no? Cuando hay fiscales que realmente quieren hacer un cambio, quieren tener otra perspectiva de lo que es la justicia y administrar las potestades que ésta tiene, evidentemente se tiende a tener este tipo de acciones, ¿no? Que este tipo de acciones tendríamos que entenderlas que vienen ya de planta central, por decirlo así, ¿sí? De cierta manera también, si consideramos que la corrupción política debe incluir lucro personal, entonces podemos considerar que moralmente son conductas aceptables, conductas que se pueden manipular por las noticias en los medios de telecomunicación, ¿no? La financiación fraudulenta de este tipo de acciones corruptas, en los que evidentemente influyen los partidos, se influye el fraude electoral. Existe evidentemente una definición de corrupción política en la cual evidentemente ahonda mucho más la temática, ¿no? Es razón por la cual que nosotros no podríamos dar una definición exacta de corrupción política porque, por lo que les comento, existen muchos tratadistas, muchas personas, politólogos que se dedican a eso y aún así no han podido ellos dar un concepto eh, principal en relación a lo que significa corrupción política, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la lucha contra la corrupción empieza por definir qué se entiende por un buen gobierno, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros como buen gobierno o por una buena política o por una buena democracia? ¿Sí? Eso tendríamos que tener en cuenta. Sabemos de sobra también que existía corrupción en el Imperio Romano, existía corrupción en la Baja y Alta Edad Media, existía corrupción en la China de la dinastía Choi, ¿sí? Existía corrupción ya desde esos tiempos. Incluso en la presidencia de Ulysses Grant en Estados Unidos de Norteamérica, la corrupción política era prácticamente sistemática, pero los datos evidentemente no se pueden dar exactos por la comparación de esta, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que hacernos una pregunta que ronda siempre, en la que aparecen estos temas, en la que si hay de sí, por ahora, por parte de la ciudadanía, más exigencia moral que la que existía hace unos 50 años atrás, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que si resulta que las personas que habitaban en Ecuador, por ejemplo, tienen ahora un volumen de conocimientos y competencias mayor que el que existía en nuestro país hace 50 años atrás, tendríamos que pensar que sería lógico que tuvieran también una mayor competencia moral. Probablemente yo creería que sí, pero ello nos llevaría a pensar que si seguimos progresando educativamente, la corrupción será cada vez menor, o dicho de otra forma, cuanta más formación tengamos o cuanta más formación tenga un Estado, se tiende a presumir o a pensar que menor corrupción habrá. Eso no sé si a lo mejor ustedes tienen alguna discrepancia con eso. Yo personalmente creo
la educación es principal, ¿no? La educación es lo principal para poder nosotros decidir o tomar decisiones entre corrompernos o no. El tema a tratar también sería lo que ya se había comentado en alguna clase anterior, en lo que ya algunos de ustedes habían manifestado que es la cultura nuestra, ¿no? La cultura, y no nuestra solo, sino la cultura de Sudamérica, ¿no? Que tendemos nosotros a tener ese tipo de pensamientos, a tener ese tipo de situaciones en las que evidentemente nosotros tenemos que tener en cuenta que Ecuador, por estadística, es uno de los, está en el puesto número 3 de los países más corruptos de Latinoamérica, de Sudamérica, perdón. Entonces, partiendo de esa estadística, nosotros sí tendríamos que ponernos a pensar si la educación que nosotros o nuestros hijos o las personas que, los niños, los adolescentes que reciben tanto en colegios, universidades, es la más adecuada, es la más óptima para poder evidentemente combatir o tener un pensamiento distinto a poder corromperse en un determinado momento. ¿Sí? Podemos también nosotros afirmar que para empezar la formación puede ser meramente una técnica y no solo en valores democráticos y de ciudadanía, con lo que las consecuencias morales pueden ser neutras o incluso nefastas. Tendríamos que nosotros decir, por ejemplo, que los médicos bien formados técnicamente actuaban en los campos de exterminio e investigaban con seres humanos como si fueran evidentemente cobayas, ¿no? Para seguir, una cosa es conocer y otra cosa es actuar de forma coherente con el conocimiento. En concreto, lo que sí les podría decir es que en términos de moralidad, para ser coherente éticamente, se precisa también tener unas virtudes y en definitiva un carácter personalmente construido, ¿sí? Y para finalizar este pequeño análisis, es más fácil ser coherente con los principios morales en determinados países y entornos institucionales que en otros. Por ejemplo, nosotros aquí en Ecuador lamentablemente tendríamos que cambiar nuestra ideología, tendríamos que cambiar nuestra cultura y tendríamos que cambiar incluso la educación que recibimos de casa, ¿no? Porque esa es, para mi criterio, la parte principal en relación a poder decidir el ser corrupto o no corrupto en un determinado momento, ¿no? No sé si hasta aquí alguien tiene algún criterio, alguna opinión en relación a lo que he dicho, si no, sigo. ¿No? Bueno, eh, tendremos que tener en cuenta también que los países con menores niveles de corrupción son países con alto nivel de educación técnica y cívica e institucionalmente son mucho más desarrollados. Por ejemplo, Dinamarca, Suiza, son países evidentemente en los que eh, académicamente están muy bien instruidos. Ese hecho es un fundamental al momento de poder tomar decisiones, eh, llegado el caso en el que tengan un cargo importante, ¿no? Hoy en día es difícil poder afirmar que existen instituciones globales que incentiven la moralidad colectiva de los gobiernos y los países. Es muy complicado. Tenemos que tener en cuenta también que los altos funcionarios que estos participan principalmente en las tomas de decisiones, en la definición de problemas, en la implantación de programas, y por ello pueden ser actores claves de la corrupción política. Incluso podemos atrevernos a decir la denominada corrupción judicial es en este contexto una corrupción política, pues es la corrupción de una política, la política de justicia, y por ello se distorsionan decisiones democráticamente adoptadas y expectativas socialmente legítimas. Esto principalmente tenemos que tenerlo en cuenta. En nuestro país, por lo general, lo estamos viendo, ¿no? Ahora las persecuciones políticas que se han hecho a raíz de que salió un gobierno, ingresó otro, se hizo como un apantallamiento para poder eh, quizá llamar la atención de la ciudadanía, pero realmente la finalidad es otra, ¿no? Entonces, la corrupción política sería, en otras palabras, la que realizan los políticos y la corrupción administrativa, la que realizan los funcionarios, ¿no? Evidentemente, nosotros tenemos que también tener en cuenta que la corrupción política es el abuso del poder que la ciudadanía a ellos les confía. Por otra parte, los líderes políticos
utilizan este poder con fines lucrativos, con fines de sacar beneficio, con el objetivo principal de incrementar su poder o su riqueza, ¿sí? No sé si hasta aquí alguien tiene algo más tiene algo que decir, ¿no? Bueno, Doctor, una cuestión ahí en lo que usted acaba de mencionar y tomando sus palabras anteriores. Bueno, aquí resulta contradictorio pues, precisamente el hecho de que hay personas que se preparen, tengan educación y caigan precisamente en actos de corrupción tan, podemos decir, bueno, tan aberrantes, ¿no? Y ahí es precisamente la otra cara de la moneda. bueno, realmente yo en esta pregunta yo le haría otra pregunta a usted. Si usted, por ejemplo, llegara en algún momento a ser fiscal provincial, por ejemplo, o llegara usted a ser un ministro de Defensa o un ministro del Interior, y recibe una llamada del presidente de la República o del secretario de gobierno y prácticamente a usted no le sugiere, sino le da una orden de que usted tome X decisión, que esa decisión va a repercutir en algo que usted no es, en algo que usted estudió y en algo que moralmente usted no es, hablando de honestidad, hablando de las raíces de las que usted viene, algo contrario o tomar una decisión contraria a lo que usted es como persona y como profesional. ¿Usted qué haría? ¿Dimite o toma la decisión de acatar la orden que le están dando evidentemente un superior? Pues ahí creo que dependiendo, como usted mismo mencionaba, de la cuestión de los valores y principios que uno practica como persona, pues obviamente si están bien reafirmados, hay pleno convencimiento sobre lo que ellos significan en mi vida y sobre lo que han permitido construir, pues obviamente dimitiría, ¿no? Dimitiría. Pero ya, bueno, ahí en ese ejemplo es eh, ya es una fuerza externa que le está obligando precisamente a tratar de cometer un acto que está en contra de lo que, la moral que se conoce, o cómo deberíamos actuar con principios y valores. Pero también, bueno, hemos visto, conocemos de mano propia funcionarios públicos que sí son muy preparados y todo, pero que eh, realmente sí caen en actos de corrupción de propia mano. Bueno, usted es de las pocas personas que me puede decir eso. Yo sí me Eh, atrevería a decir, por ejemplo, que si usted gana $4,000 o $4,500 y usted está de director en X institución y viene el gerente y le dice, vea, tiene que votarle a tal persona, así sea arbitrario, bueno, usted me dice que no, pero yo le puedo asegurar que cualquier otra persona en su lugar le va a despedir y no va a renunciar. Doctor, buenas noches. Disculpe, yo quiero acatar algo sobre el tema. Aparentemente, a veces cuando están en un puesto menor, ¿no? Porque por lo general se maneja en jerarquía. eh, los que toman las decisiones son las personas que están en la cúspide y les hacen ver a los malos los que están, a los empleados prácticamente. Entonces, y eso siempre se ha manejado así porque son órdenes de personas y autoridades que están arriba y los que tienen que tomar supuestamente la decisión son las otras personas. Y entonces, ¿cómo se hace ahí? Verá, yo le podría responder a su pregunta diciéndole lo siguiente. Si los políticos somos honestos o fueran honestos, no, no pudieran permitir la corrupción administrativa. Si los funcionarios son honestos, pero los políticos no, el sistema de incentivos que se genera hace que al final siempre practiquen o se practiquen funcionarios de la práctica corrupta. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que yo le acabo de decir. Nosotros podemos ser honestos, pero si los políticos no son honestos, siempre vamos a estar inmersos en corrupción, siempre. Porque si nosotros no aceptamos esa cadena corruptiva, nos van a sacar, nos van a dejar de lado. Eso está pasando en nuestro país. No sé a ustedes si
han podido plasmar eso, pero Pero sería, Sí, doctor, sería es lo que lamentable. sí. Ah. Aló. Doctor, sí, sí es verdad. A Yo ver. estoy muy de acuerdo con lo que usted dice porque prácticamente eso se puede observar en todo prácticamente, porque si usted es como que usted no entra a la cadena, prácticamente se queda de lado. Y así lastimosamente se está manejando nuestro país. sí, evidentemente ese es el problema, ¿no?, que tenemos en nuestro país actualmente. Pese a que ello, nosotros, por ejemplo, Pero, nosotros tenemos que tener en cuenta que políticos somos todos los días y lo somos más el día que votamos. Nosotros como ciudadanos somos personas preocupadas por la política. Deberíamos nosotros como políticos ser líderes políticos independientemente de ostentar o no un cargo público. Sin embargo, eso nosotros no lo hacemos, no practicamos, no somos políticos. pero se estaría estableciendo dentro de ahí un punto totalmente contradictorio, porque si estamos hablando que los principios o los valores morales que debemos tener, no todas las personas van a seguir o van a estar estableciéndose que los que estén en altos medios vengan y pisoteen lo que es su dignidad y su moral. Sí, también hay personas que mantienen ese tipo de moralidad y de ética por sobre todo y dejan a un lado. Y en el momento en que se deja a un lado, todo lo que es la clase política se encarga de ensuciar y enlodar. Pero en vez de estar diciendo esto, no, nosotros mismos como pueblo no generamos un tipo de cambio. No solo es necesario que las autoridades estén, porque si, por ejemplo, dijeran acá dentro de un programa, nosotros queremos hacer un cambio, brindar un cambio con respecto a crear o generar ideas que puedan mejorar, como por ejemplo estar impartiendo un diplomado que nos da a nosotros un nuevo tipo de conocimiento. Desde ahí que se podría comenzar, y no solo desde el hogar, porque en el hogar se mantienen los principios y valores. Tampoco podemos decir quién solo se junta, aullar aprende, porque todo es cuestión de decisión personal, que a veces los intereses particulares o a veces la gente que se rodea hacen caer en la tentación, es totalmente diferente. Pero nosotros no hemos generado ni generamos ningún tipo de cambio. Dejamos que simplemente las personas que están arriba vayan generando todo tipo de políticas y cuando alguien quiere ingresarse, todo es componenda, todo es ver a qué puedo atenerme, a qué no puedo atenerme y dejar pasar todas las atrocidades que se han venido cometiendo, atrocidades que han generado y generan dentro de a nivel mundial, no solo acá, que nuestro país es un país demasiado corrupto porque la gente que va, por ejemplo, engañando inclusive a la gente diciendo que va a ser un cambio, una transformación, si lo único idea y pensamiento que tiene es simplemente ir a sacar todo el dinero que ha podido gastar o gastó, o a su vez guardar ese dinero también para poder hacer las otras campañas, porque persona que prueba el poder ya no quiere dejarlo. Y eso no viene solo desde aquí, de nuestro país, sino eso es a nivel mundial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros de verdad para generar un cambio? ¿En dónde fundamentamos ese cambio? No solo es de venir y decirlo, sino establecerlo. El cambio, la transformación se hace día a día cuando nosotros tengamos ese firme convencimiento de que las futuras generaciones que vienen atrás nuestro deberían tener mejores ideales, mejor estudio y todo lo demás. Pero para eso, todos nosotros debemos aunar esfuerzos y decir, vamos nosotros mismos a crear y a generar lo que debe estar, lo que debe hacer. Las revoluciones se han formado y se han forjado porque se establece que el tirano vive solo hasta cuando el cobarde despierta. Eso es un dicho que está establecido a nivel mundial. Pero los cambios son propicios desde nosotros mismos. Y todo lo que nos sucede es porque la inoperancia y dejar a un lado el que me importismo de cada uno de nosotros es que nos hace igual. Estás dentro de ese mismo círculo para no poder generar lo que de verdad
requerimos o lo que de verdad buscamos, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Eso es lo que podría aportar yo. Sí, Doctor, buenas noches. buenas Eh, noches. yo creo que verá, en cuanto a la cuestión política, pienso que así como en países avanzados, no sé, en la China, por ejemplo, cuando los políticos hacen algún tipo de corrupción, ellos, por ejemplo, les dan pena de muerte. Aquí en el Ecuador las leyes se aplican para personas realmente, incluso a veces inocentes, personas que cometen delitos que no son tan graves, pero a ellos no les toman tanta atención. Por ejemplo, en la China siempre dice, el político corrupto tiene pena de muerte. O si de no le cortan la mano, no sé. Bueno, no seríamos tan drásticos acá, no. Pero bueno, sí debería ser un poco más estricto con ellos, no con la sociedad, con los líderes, porque si van a haber ese tipo de líderes, entonces nosotros estamos siempre fregados, porque sí se puede formar buenos líderes, pero para ser buenos líderes se tiene que tener conocimiento, se tiene que tener amor por la nación, se tiene que desear hacer el bien, yo pienso, pero no sé, pero sí se puede ser buen político, pero primeramente yo creo que para ser buen político primero tiene que amarse uno mismo para querer hacer el bien al resto, pienso yo. Efectivamente, doctora, yo concuerdo con usted. Yo pienso que para ser buen político tenemos que ser buenos ciudadanos. Empezar por eso, empezar siendo buenos ciudadanos en las calles, en algo tan simple como botar la basura en el contenedor, en algo tan simple como que si estás cometiendo una infracción y sabes que cometiste la infracción, pues debes estar consciente que te van a multar y tienes que coger esa multa y acoger esa sanción, no bajarte y querer sobornar, porque eso es corrupción. Claro, y muchas de las veces nosotros mismos permitimos, hay veces que sí, y por eso hay arbitrariedad y una serie de cosas, no sé, pero en cambio la sociedad también tiene que, no sé, que reprochar de alguna manera, porque todo les permitimos, o sea, hacen ellos y les permitimos todo. Entonces creo que eso también es una de las falencias que tenemos nosotros. De las grandes falencias. Mire, Pero yo les voy a leer un poquito de un artículo, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta esto a fin del último poder dar una pequeña conclusión. Escúchenlo porque es muy interesante. Miren, el 9 de diciembre del 2004 se celebró el Día Mundial contra la Corrupción y con ese motivo Transparency International presenta el Global de Corrupción del 2004. Este excelente instrumento de análisis mundial de la corrupción se basa en más de 50.000 entrevistas realizadas por Gallup Internacional en 64 países entre los meses de junio y septiembre del 2010. ¿Sí? De entre las diferentes preguntas que se realizan en la entrevista, una de las más relevantes es la siguiente. ¿En qué medida considera que los siguientes sectores se ven afectados por la corrupción en sus países o territorio? Los sectores seleccionados con 15 y la respuesta posible se sitúa en una escala de 1 a 5, siendo 1 la respuesta a dar a las instituciones totalmente libres de corrupción y 5 la correspondiente a las instituciones radicalmente corruptas. Pues bien, en 36 de los 62 países encuestados situaron a los partidos como la institución más corrupta y a continuación se situó al poder legislativo. De otra medida, los partidos políticos obtuvieron un 4 en todo el ámbito encuestado, aunque en algunos países incluso su calificación fue inferior, ¿sí? Ciertamente tenemos que tener en cuenta aquí que esta respuesta social nos refuerza en la idea expresada en el texto. Los ciudadanos consideran que la corrupción se encuentra en los partidos y en los representantes electos del pueblo. Pero los partidos no son instituciones con miles de militantes en muchas ocasiones y la idea de considerar como corruptos a todos los miembros no parece ser socialmente compartida. Entonces, en relación a esto, tenemos que tener en cuenta que bajo encuestas, ¿no? Yo les estoy hablando evidentemente con conocimiento de causa, los partidos políticos, la policía, el sistema judicial, el sector privado, aduanas, medios de comunicación, servicios médicos, son los
los que principalmente están inmersos en cuestiones de corrupción. En una escala de 1 al 5 tienen 4. Entonces, estamos hablando que las instituciones que a nosotros nos gobiernan, que nosotros aparentemente tendrían que velar por los intereses nuestros, son instituciones que están llenas de corrupción. ¿Sí? Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es que en el ámbito judicial, la corrupción es normalmente administrativa, pero puede ser influenciada por la de nivel político, dado que normalmente los órganos de gobierno judicial tienen influencia en las composiciones políticas y estas, yo sí me atrevería a decir que reciben presión de quienes nombraron. Hablando del tema del sector público, por ejemplo, los puestos de libre nombramiento y remoción, evidentemente permanecen y van a seguir ahí las personas que estén en esos cargos mientras sigan acatando las órdenes que les den las personas que les pusieron en esos cargos. ¿Sí? A la final, las personas que por ahí a lo mejor consiguieron su nombramiento definitivo, va a ser mucho más complicado, ¿no? Pero aún así, tenemos que tener en cuenta que muchas de las veces para obligarles a que salgan de la institución, les compran la renuncia. Eso, a lo menos en esta pandemia, lo estuvimos viendo mucho en el sector de salud. Bueno, siguiendo con esto, tenemos que tener en cuenta también de que cuando existe una extendida corrupción política, las redes de políticos corruptos intentan garantizarse la impunidad. Para ello colocan en puestos de responsabilidad en la estructura de gobierno de los jueces a magistrados corruptos o influenciables que puedan presionar sobre los jueces para que sus patrones políticos salgan inmunes de las investigaciones. Algo claro que yo sí me atrevería a decir, por ejemplo, es lo sucedido en la época de pandemia, ¿no? La familia Bucaram, por ejemplo, es lo que la gente más le indigna, ¿no? Yo cuando me pongo a conversar con las personas en la calle, lo primero que se les viene a la mente es, chuta, los señores vendiendo las vacunas y todo, y nada que van presos, mejor al contrario, ya declararon la nulidad del proceso, algunas cuestiones, y la gente se indigna por eso, ¿no? La gente dice, bueno, chuta, es que ellos como tienen dinero, manejan el sistema judicial, pues tienen esos beneficios, pero si fuera tal vez otra persona que no tuviera ese poder, ese portento económico, tal vez las consecuencias fueran diferentes, ¿no? O la justicia, por decirlo de cierta manera, se manejaría de forma diferente. No sé ustedes qué opinan en relación a eso. Doctor, pero ahí la gente debió salir a protestar de alguna manera, no sé, lo hicieron muy pocos, creo, ¿no? Porque no había que tener una reunión nacional, no sé, de alguna manera, ahí sí como una unión para votar a determinados políticos, a determinados corruptos, sabiendo que sí tenían elementos suficientes para castigar. Pero yo le hablo como ciudadano, no le hablo como abogado. ¿Qué sacamos nosotros protestando? Si a la final las personas que deberían tomar acciones de manera inmediata son las autoridades. Si estas están condicionadas para poder iniciar una investigación o para poder seguir, es complicado. En el caso de Bucaram, por ejemplo, yo le puedo decir, chuta, que como existen como 3 o 4 diferimientos de audiencia y probablemente se dé una nulidad en ese proceso. Entonces, ¿qué sacaríamos nosotros? Bueno, a mi criterio no. ¿Qué sacaríamos nosotros protestando si a la final las protestas no van a servir de nada? Bueno, en algunas ocasiones no sí han servido, obviamente, no van a salir a hacer cosas indebidas como por regla general lo han hecho, pero no sé, de alguna manera, no sé, es que bueno, realmente se debe cambiar. Yo creo que se debe reestructurar completamente la política porque todos los políticos que nos han representado no han sido políticos adecuados realmente. Yo creo que yo pienso que tiene que sí tener así principios, valores, moral y sí estar bueno, yo creo bastante en Dios, ¿no? Creo que respetando a ese ser supremo, yo
tendría más consideración a la sociedad, a los miembros de una comunidad. Sí, bueno, claro, sí, es verdad también eso, sí, es algo totalmente correcto. Pero, por ejemplo, nosotros tendríamos que tener en cuenta también que las consecuencias de la corrupción judicial no abarca solo el hecho de iniciar una acción y dejarla ahí en stand-by, en stand-by, en stand-by. Tenemos que tener en cuenta nosotros, o por lo menos yo, que los jueces corruptos tienen incentivos para no perseguir el fraude fiscal, por ejemplo, o para no perseguir X acciones o a X delincuentes. Eso tenemos que tener en cuenta. Yo creo que favorecen a la impunidad en el impago de impuestos, por ejemplo, ¿sí? O favorecen a la impunidad en hechos delictivos que causan conmoción social, principalmente porque la sociedad se queja. Y si la sociedad se queja y no existe una repercusión positiva ante ese hecho, la sociedad no va a creer en la justicia. Actualmente yo le puedo decir que del 1 al 100%, si usted hace una encuesta y sale a las calles y le dice, ¿cree usted en la justicia? ¿Cree usted que los jueces actúan en derecho? ¿Cree usted que son justos? Chuta, al 100%, yo pienso que el 40% dirá que sí y el 60% va a decir que no, que todo depende de cuánto esté de por medio, que se juegue de por medio. No sé si a lo mejor ustedes piensan lo mismo, tal vez a lo mejor ustedes piensan algo diferente, pero yo sí creo que es nuestra situación judicial, política incluso es bien complicada. Pero entonces, ¿qué podríamos hacer al respecto para evitar eso? Bueno, a mi criterio, yo creo que el gobierno que ingrese tendría que ingresar sin ningún tipo de compromisos con nadie. O sea, entrar de manera popular, por así decirlo. En China, por ejemplo, les hago un ejemplo. En China las votaciones y las elecciones para los presidentes y bueno, los alcaldes y todo eso, no hacen campaña ellos y no están saliendo por medios de comunicación. Incluso en China les prohíben a los candidatos que hagan ese tipo de propaganda política por medios de comunicación. La popularidad de estos políticos se la da mucho antes y no precisamente por medios de comunicación, se da por debates, hechos que ahora nos hemos perdido. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos, bueno, tendríamos ahí la opción de poder ver o poder escuchar las personas que nos van a poder gobernar, ¿no? Entonces, aparte de aquello, yo también creo que deberían haber puestos evidentemente políticos en los que no se les pueda coaccionar o poderles tocar en el sentido de que si están haciendo bien su trabajo no se les pueda mover de su cargo. Debería haber un respaldo para ese tipo de políticos honestos que sí existen, ¿no? Porque sí hay también políticos que hacen bien las cosas. Lastimosamente, las cosas buenas que hacen no se las ven más porque al momento en el que empiezan a hacer algo que no les gusta, a las personas que están por arriba de ellos, ahí lo sacan o se pierden. Bueno, eso sí es verdad. Ahora, por ejemplo, nosotros, o yo pienso que la judicatura también tiene mucho que ver en esto, porque yo sí creo que una judicatura corrupta se integra en ocasiones en el negocio con peligrosos grupos criminales. El que en la judicatura se puedan, o esta pueda tener contacto con eh, entes delincuenciales ya evidentemente cambia el rumbo de la administración de justicia, ¿no? Cambia el rumbo de la finalidad de un país democrático, de lo que pretende o lo que el ciudadano pretende que se llegue a conocer o hacer. Yo sí pienso que la institución más importante en la garantía de los derechos de propiedad es la judicatura, pese a que tiene sus falencias, pero aún así yo creo que los jueces conocen de los casos más importantes y son ellos los que resuelven sobre todo las situaciones que comprometen vulneración de derechos a los ciudadanos, ¿no?
una judicatura intensamente corrupta implicaría la existencia de menos, de más violencia y de más delincuencia en el país. Si no cambiamos eso, realmente vamos a estar siempre en el mismo dilema de qué podemos hacer. Si a la final sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. O las personas que están las personas que nos están gobernando no lo hacen. La dependencia de la judicatura también permite la impunidad de los políticos corruptos, los cuales potencian actividades que les permiten garantizar sus beneficios. Eso yo sí pienso también que es importante. La ineficacia igual de la judicatura en algunos sectores, evidentemente, yo pienso que se vincula con el sistema político también. El surgimiento de abuso de poder se deriva de mayor corrupción a niveles de gran escala, ¿no? Yo realmente sí creo eso. Muchas de ustedes tal vez pueden tener otro criterio, pero eso es lo que estamos viendo nosotros en nuestro país actualmente. Políticamente estamos muy inestables. O sea, no estamos tan lejos de estar como está Colombia, por ejemplo. No sé ustedes qué tipo de percepción tienen en ese sentido. Doctor, pero si seguimos de esa manera, entonces en el futuro, o bueno, que Dios nos ayude, ¿no? Podría, si es que está ocurriendo lo que está ocurriendo en Colombia, incluso puede darse una guerra civil y eso tendríamos que evitar. Colombia está a un paso de una guerra civil. Claro, precisamente para evitar eso, habría que tomar otras medidas, no sé. Usted Y como abogada, ¿qué podría aportar, por ejemplo? Si usted estuviera en un cargo importante, ¿qué es lo que hiciera? Si a lo mejor fuera usted asambleísta, por ejemplo, ¿qué se le no, ocurre? ¿qué se me ocurriría? Como que reformar esas leyes que hacen a favor de ellos, pues, y aplicarlas, cumplirlas, porque ellos no las cumplen. Ellos no, solamente van a la asamblea, hacen leyes, pero no cumplen, porque están en contra de ellos, no pueden hacerlo. Entonces Además de tendría que aquí, sacar a mucha gente, tendría que eliminar a gente que no está siendo servicial en el asunto político, pues no está beneficiando a la nación de alguna manera. claro, aparte de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que las personas que ingresaron a la asamblea en estas últimas votaciones ya se repartieron los votos, o sea, y al repartirse votos, evidentemente se reparten ministerios. No lo dicen, pero nosotros sabemos que es así. Claro que sí. Yo, por ejemplo, le puedo decir, aquí en Chimborazo salieron de asambleístas Lucero y Curicama, me acuerdo, y también salió el que se fue, estaba para candidato de alcalde de Riobamba, eh, ya se me fue el nombre de este arquitecto. Pero bueno, miren, de los tres que salieron, uno de ellos era prefecto de aquí de Chimborazo. Está incluso ya con una sentencia por un tema de concusión y está en vísperas de otro proceso. O sea, aún así contó con todos los votos para poder llegar. Entonces, esos son los tipos de líderes que tenemos, ¿no? Y yo le hablo de Chimborazo, no podría hablar de otra provincia porque no desconocería, pero por Chimborazo, por ejemplo, le hablo un caso fue muy sonado y es todavía sonado porque la gente aún se queja. Pero en base a eso, nadie hace nada, nadie dice nada, sin embargo, el señor sigue en la asamblea teniendo sus beneficios, ¿no? Bueno, no sé a lo mejor ustedes qué entienden por clientelismo. No sé si alguien tiene alguna idea de lo que es clientelismo político. No, nadie tiene una idea de lo que es el clientelismo político. Bueno, en clientelismo político podemos nosotros
Bueno, les voy a dar tres tipos de clientelismo. El clientelismo electoral, el clientelismo burocrático o de partido y evidentemente el clientelismo institucional, ¿sí? En el clientelismo electoral, nosotros tenemos que tener en cuenta que el cliente es un votante quien da su voto al acceder por derecho reconocido legalmente a aquel partido que por promesas hechas personalmente por el candidato o sus representantes le garantiza mayores favores y beneficios materiales exclusivos. Lo que se intercambia son necesariamente votos por favor político. ¿Sí? El rasgo típico del vínculo político clientelar frente al vínculo político pragmático es que en el segundo, el partido votado no se compromete con sus votantes a proporcionales favores o privilegios. En este segundo, evidentemente, el vínculo sí se intercambian promesas políticas y programas públicos. Un ejemplo de clientelismo electoral, por ejemplo, es lo que nosotros lo vemos en la asamblea, ¿no? El votante acude a votar lo que el patrón le dice porque hay un lazo de confianza con el patrón, forjado en los múltiples favores que éste le ha hecho y le puede hacer, desde colocar al hijo hasta ayudarle a pedir una subvención. Esto lo vemos siempre. Ah, bueno, me voy acá a hacer política con tal partido porque si gana, ojalá ya ahí tengo algo, o sea, por ahí algo me va a caer. Seguro sí, ¿sí? Ahora, una modalidad cada vez más importante del clientelismo electoral es el nivel institucional. Son los supuestos en los que un político con un cargo importante a nivel central, sobre todo regional, favorece con sus decisiones a un área geográfica concreta, que es aquella donde se fundamenta su carrera política y tiene sus redes de apoyo a aquellos supuestos donde un gobierno apoya de forma discriminatoria a aquellos gobiernos regionales o locales que están en manos de sus partidos. Esto lo vemos por lo general siempre, ¿no? Cuando ya ganan, se reparten el poder y las personas que estuvieron a pie de lucha, por así decirlo, en las campañas electorales son las personas que salen más beneficiadas. En el clientelismo burocrático, podemos decir que el cliente es un colectivo o un individuo que aporta dinero entregando materiales, por ejemplo. Su voto aquí no es esencial, aunque también cuenta. El patrón político, a cambio de que se le adjudiquen contratos, subvenciones o concesiones públicas de forma privilegiada, se le faciliten trámites o se entregue información privilegiada. ¿Sí? Esto lo vemos mucho por lo general en el tema político diario nuestro, ¿no? Porque sabemos que apoyas en campaña o entregas X cantidad de dinero al candidato para que éste luego si gana, pues a lo mejor te restituya con un contrato, con una adjudicación sobre algún tipo de negocio que tú puedas tener o directamente ingresarte a la institución por X o por X determinado tiempo. Hablemos morochamente, esto se da en nuestro país. Este tipo de acuerdos se dan y se dan de manera abierta, porque muchas de las veces, yo qué sé, gentes que tienen maderas, yo doy X tipo de palos para que puedan hacer banderas, yo doy la tela, etcétera, ¿no? Cosas como estas pasan en nuestro país, entonces nosotros tenemos que tener claro eso. Y bueno, y finalmente el clientelismo de partido. El cliente es un miembro del partido que da su voto, o mejor aún, que pone a su red de clientes internos al servicio de una determinada facción, candidatura o corriente del partido, a cambio sobre todo de obtener un puesto de responsabilidad en el partido, en el gobierno o en las listas de candidatos del partido a las distintas elecciones. En este caso se apoya a aquella corriente o candidato que da más a cambio del voto. Por ejemplo, eh, yo les puedo decir, aquí en Chimborazo, por ejemplo, en alguna ocasión cuando ya ganó Guillermo Lasso, por ejemplo, se decía que va a venir de gobernador X persona, luego se decía que va a venir otra persona, y a la final ninguna de las personas que se habían mencionado en sus nombres, evidentemente fue la que entró, y entró otra persona que nadie sabía de dónde salió, ¿no? Entonces, cosas como estas, pues si se dio en Chimborazo, también se dieron en otras provincias, ¿no? Entonces, la política evidentemente hay que hablarla de manera clara, sin pelos en la lengua, porque yo pienso que esa es la política que se debería hacer. Eh,
la política que se debe hacer, pero la política que no les gusta a los políticos, porque al político no le gusta que le digan lo que está haciendo mal, o al político no le gusta que le digan las cosas que realmente pudiera ser en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Hablemos un poquito del fraude electoral. De eso tenemos mucha tela porque sabemos que en nuestro país, bueno, aparentemente pasó, ¿no? Fue aquí en nuestro país con Correa, si no estoy mal, que justo se apagaron se fue la luz, se apagaron las computadoras, luego se encendieron por obra y arte del Espíritu Santo y evidentemente los ganadores ya no eran los que estaban ganando, sino eran los perdedores, ¿no? Entonces, evidentemente, ese tipo de cosas son bien complicadas, ¿no? Bajo este rótulo se puede incluir todo un conjunto de actuaciones tendientes a manipular indebidamente los procesos electorales con carácter previo, durante el proceso o al finalizar el mismo. En muchas de las ocasiones el fraude está muy vinculado al clientelismo, sobre todo cuando existe un cierto nivel de cautividad en el voto, pero en otros casos la relación entre quién influye y quién es influido es momentánea, ¿no? Y no se generan lazos estables de dominación, por lo que no podríamos nosotros hablar de clientelismo en este tema de fraude electoral. La corrupción electoral evidentemente sí puede generarse antes de las propias elecciones o durante las mismas. Existe una abundante literatura sobre lo que ha sido la corrupción electoral y existe también abundante literatura sobre lo que es la reconfiguración de distritos electorales para asegurarse la reelección y sobre la inequidad fraudulenta en normas electorales que se sobreponen a los votos reales, ¿no? Eso tenemos que también nosotros tener en cuenta porque en nuestro país evidentemente eso sí ha pasado, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos también que poner a conocimiento de que cuando se analiza a la corrupción, se corrige el riesgo de quedarse con lo anecdótico y olvidar lo esencial. La corrupción hunde sus raíces de forma ramificada y profunda, además de ser fruto de patologías sociales y económicas, institucionalizadas informalmente que dan vida a una capacidad de destrucción. De ello sí nosotros podríamos decir que si se pretende combatir eh, la corrupción por ramas, lo único que se va a conseguir es que más adelante vuelva a surgir con igual o más fuerza, ¿no? El camino no consiste en evitar que llegue el agua a la luz que la alimenta o cortar sus raíces. El análisis del fenómeno en sí de la corrupción no puede realizarse considerando tan solo la interacción entre políticos y empresarios, ni analizando exclusivamente la actuación de las burocracias. Es preciso conocer el sistema político y social del país en el que se inserta y ver en qué medida de las diferentes variables sociales se puede insertar un tipo de cambio social, económico, político que afecte de manera directa a la corrupción, a combatir la corrupción y cómo ésta podría afectar a las estructuras sociales que puedan deslindarse luego de este análisis progresivo de la corrupción, ¿sí? No sé si a lo mejor alguien tiene algo que decir en relación a este tema, que este tema es muy largo, pero realmente son temas muy cortos los que se tienen que tomar a conocimiento de este hecho, ¿no? No sé si alguien tiene algo que decir. Buenas noches, si me permiten la palabra, doctor. Sí, claro, siga, doctor. Sí, con respecto al tema me gustaría acotar unas cuestiones. A mí la verdad me interesa mucho lo que es la historia y en esto he notado que existe cierta ciclicidad en cuanto a la corrupción, así como también existe como una solución a la misma. Bueno, más que solución, un cambio de paradigma social cuando existe algún tipo de crisis. En este caso, en la historia, hemos visto que en China la revolución, que llevó cuántos millones de muertos, fue necesaria para cambiar este tipo de paradigma. De igual manera, la Primera, la Segunda Guerra Mundial han servido para que las naciones en conflicto cambien ese paradigma y busquen de alguna forma solucionar los problemas que llevaban en ese entonces. Ahora bien, en el Ecuador, si bien existió lo que es la crisis del año 2000,
que cambiaron las políticas económicas, cambió la moneda, etcétera, fueron necesarias para que en cierto sentido se cambie la mentalidad de las personas. En este caso, un conflicto o bueno, una crisis serviría para que el ciudadano pueda cambiar la mentalidad y así lograr de alguna manera evitar tanta corrupción. Porque si bien es cierto el dicho que dice el pueblo merece sus gobernantes, y es verdad, con honrosas excepciones, hay gente que tiene preceptos muy conscientes de lo que es la moral y la ética. Sin embargo, la mayoría de ciudadanos, o bueno, en el caso de Ecuador, sí, una parte importante de los ciudadanos tienen esa mentalidad de lo fácil, de lo que es para ellos un beneficio propio. Entonces, esa mentalidad hace que se merezca a sus gobernantes, elija personas que los represente y estos a su vez llevan consigo lo que es la esencia del votante. Yo vivo en la Amazonía y la verdad he escuchado, bueno, y se ha evidenciado también que el populismo, lo que usted decía, el compro de votos o los favores que se puedan llevar a cabo son evidentes, pues una persona que está en campaña a asumir un cargo político, lo que hace es comprar a sus votantes, darles algún tipo de bienes a cambio de su voto. Entonces ellos, los que más gastan en su campaña son los que terminan asumiendo el poder. Y eso lamentablemente se ha venido evidenciando durante ya varios ciclos. Pero yo soy consciente de que, como la historia nos ha enseñado, es necesario un conflicto o de alguna forma una crisis para que esto pueda cambiar. Entonces, si es que no existe un cambio realmente trascendental, no se llevará a cabo este cambio social, como es el caso de lo que pasó en la pandemia. Para que nosotros podamos acceder a los medios tecnológicos de comunicación, para que seamos más partícipes de estos medios de comunicación, fue necesario que nos encierren, que los medios de comunicación declaren que sea de alguna forma razonable el distanciamiento físico, para así conectarnos a lo que son los medios de comunicación. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Sí, es muy acertado ese criterio, doctor. Vos me votas, oye. Andrés. ¿Por qué está sucio? Ya está sucio, come mierda, está sucio. Huele. Si ni vos. Además de aquello, yo pienso que nosotros o sea, a nuestro país nos hace falta un presidente que quiera gobernar al pueblo, que se dé para el pueblo y que salga del pueblo. Eso lamentablemente no lo hemos tenido. Chuta, yo tengo 31 años, pero desde que yo me empecé a tener conciencia, realmente no he podido observar un presidente que realmente se comprometa con las necesidades sociales, que tenga un compromiso real con combatir a la pobreza. La pobreza nunca se va a acabar, pero un Estado sí puede hacer a su pueblo menos pobre. Entonces, yo creo que evidentemente nos hace falta mucho, y como dice usted, doctor, evidentemente nos hace falta una crisis, pero una crisis que realmente nos cambie, una crisis que nos cambie en pensamiento, que sea fuerte en ideología, que sea fuerte en un tema más, incluso en el tema, en el método de poder iniciar un cambio, ¿no? Yo personalmente creo que sí sería bueno, sería algo positivo para nuestro país, pero de que llegue eso no sabemos. Realmente va a ser complicado, ¿no? No sé si alguien tiene tal vez otra opinión, un criterio que nos pueda, nos pueda comentar ahora. De todas maneras, a las personas que están interesadas en este tema, no sé si a lo mejor ustedes les gusta leer, ¿no? Pero hay un libro que se trata sobre la corrupción política, es de Manuel Villora Mendieta. Es un buen libro, no sé si lo pueden encontrar aquí.
si no lo consiguen en alguna librería jurídica, yo les podría sacar copias y enviarles a uno de ustedes para que lo tengan y lo lean, ¿no? Es un libro muy llamativo, es muy bueno, muy interesante. Disculpe, doctor, ¿cómo dijo el apellido? Manuel Villoria Mendieta es el autor del libro este que les comento, La corrupción Gracias. política. Sí. Voy a ver si puedo compartirles una foto de la portada para que ustedes puedan buscarlo o puedan ver si lo consiguen en una librería jurídica. De todas maneras, pues es un libro muy bueno. Yo personalmente a las personas que les interesa el tema político, un poco de antecedentes, historia, sería bueno, ¿no? A los que les interese evidentemente el tema. Mm, a ver, no sé si les puedo compartir aquí la portada. Ay, no, no me sale. No. Sí, a ver, me avisan por favor si pueden visualizar la portada. Esta es la portada en sí. Sí, Manuel Villoria Mendieta, la corrupción política. Sí, sí, ya Doctor, puedo. si es posible, nos ayuda más bien al grupo de WhatsApp, por favor, si es tan amable. ¿La portada? Las copias, mi doc, si Ah, es posible, claro. yo no tengo problema, yo les sacaría copias, bueno, les escanearía más bien, pero sí me voy a demorar unos 4 días en poder escanearles todo este libro. Pero no tengo inconveniente en poder Por entregarles. Solamente favor, mi doc, requiero, muchísimas gracias. a ver, espérenme para escribirles aquí en el chat. Mm, sí, este es un español, sí, La corrupción política, Manuel Villora Mendieta. De todas maneras, yo les mañana les voy por una copiadora para que me saquen copias de este librito y les puedan escanear y les envío yo algún correo o les envío por aquí mismo, ¿les parece? En el Perfecto, diplomado, doctor, doctor Mena, sí gracias. puede enviar. Gracias, doctor. Sí, nos envía, por favor, doctor. Sí, ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé si quieren tal vez tocar un poco más del tema, si no lo dejamos ahí. Solamente algo. Yo creo que también, no sé, como que debería haber un poco más de educación cívica. Me parece que como que nos falta un poco más para poder elegir a buenos líderes. Bueno, más que educación cívica, bueno, sí, pero yo creo que nuestro problema va mucho más allá de un tema cívico. Yo pienso que, como lo decía el doctor, no me acuerdo el nombre, el que habló hace un poquito atrás, nuestro problema es mucho más complicado que un tema cívico. Yo creo que sí debería haber una crisis real en nuestro país, una crisis política que cambie totalmente el sistema, el pensamiento ideológico político de nuestro país. Si no tenemos eso, el que vengan autoridades que quieran hacer cambios no nos va a servir de nada si nuestra mentalidad o la mentalidad va a seguir siendo la misma, sin cambios ni ningún otro tipo de percepción política. Es nuestra cultura, doctor. Pero nosotros sí podemos cambiar nuestra cultura. Sí podemos. Les cuento una anécdota personal. Cuando yo viajé a España, se me ocurrió, bueno, por cultura, ¿no? Por cultura de nuestro país, se me,
no me percaté bueno, en tirar una basura en su contenedor, en su tacho de basura, ¿verdad? Yo boté la basura en la calle y cuando se me acercó una persona por atrás y me dijo que coja lo que boté en la calle y que haga el favor de botar en la basura. Fue algo vergonzoso que me pasó porque realmente había mucha gente alrededor y la señora se me acercó y me dijo, vea, tienes que botarla, coger lo que tiraste al suelo y bótalo en un contenedor. Entonces, cuando me pasó eso, a raíz de eso, ni bien yo llegaba a empezar a la maestría, hasta ahora no se me ocurre botar algo en la calle, incluso ya aquí en Ecuador. Yo siempre lo veo, pero en alguna ocasión sí, por ahí se me ocurrió decirle a una persona, vea, coja lo que botó en la basura, no sea así. Y lo que me respondió ella me dijo, ¿a vos qué te importa metido? Fíjate en tu vida. Esa fue la respuesta que yo tuve. Entonces, como usted bien lo dice, doctor, es cultura, pero la cultura se puede cambiar. Sí se puede reeducar a la ciudadanía. Yo pienso que sí, realmente. Haciendo conciencia, claro que sí se puede. Buenas noches, doctor, si me permite la palabra. Siga, doctor. Y compañeros. Sí, quería tomar la palabra para participar sobre este tema que es muy amplio, pero es muy interesante. Empiezo diciéndole que el asambleísta al cual usted no se acordaba se llama Mariano Curicama. Él viene de Guamote, creo. Sí, de él sí me acuerdo, era Exactamente. otro. Era otro. Bueno, en todo caso, él es el que está involucrado en el asunto de peculado. Y ahí viene el concepto de que nos falta cultura política. ¿Cómo es posible que a una persona que esté involucrado en un delito de peculado, y creo que ya tiene una sentencia también, lo hayan elegido asambleísta, sabiendo que es una persona que está con un tema penal encima, con un proceso penal? Es decir, que lo que manifestaba usted y el compañero de hace un momento, esto es cuestión de cultura, pero la cultura no la cambia un mandatario. No puede ser que un presidente venga y de pronto al siguiente día todos los ciudadanos tengamos una cultura política, tengamos una disciplina. Esto lo cambia con el tiempo, esto lo cambia el buen mensaje de los padres, la cultura que nos inculcan los padres. Al igual que usted, yo tuve la oportunidad de salir del país, yo viví 18 años en Suiza, es decir, conozco los dos mundos, el mundo de acá de la incultura, lamento decirle, y el mundo de la cultura el primer mundo. Lo que usted comenta de la basura es real y lo aplican en la mayoría de países europeos. Es más, uno se coge esas costumbres, desde luego si se quiere, porque he tenido compañeros y amistades que en Suiza fueron disciplinados botando la basura en su lugar o hasta guardándose la basura en los bolsillos, porque a veces sí lo hacemos, lo continúo haciendo yo, pero otros han venido y continúan con la incultura de Ecuador. En Suiza ocurre un fenómeno, pero pues positivo, digamos, que allá la mentira es censurada, la indisciplina es censurada, la deshonestidad es censurada, el robo es censurado. Desde luego existen delincuentes, pero la mayoría de delincuentes son o somos los extranjeros que llegamos allá a dañar a la sociedad europea. Le pongo un ejemplo que tal vez los compañeros van a atestiguar, los que han estado por ahí en Europa. En invierno, por lo regular, la gente, los niños andan con bufandas, con guantes y todo lo demás, y por lo regular se les pierde, porque son niños, se descuidan, pierden un guante, pierden la bufanda. Y las personas que encuentran estos objetos los ponen en un sitio lo más visible posible del sitio donde lo encontraron. Aquí no ocurre eso. Si encuentra usted tirado un guante, una bufanda o un zapato, aunque no le sirva a usted, usted lo coge y lo guarda. Y es más, hasta incentivado por los padres. Cógelo tú, porque si no lo coges tú, lo cogerá otro. Entonces, vea, no es cuestión y compañeros, no es cuestión de que venga un presidente nuevo y todo va a cambiar. Con los cambios presidenciales viene una nueva corruptela, viene lo que usted manifestaba hace un momento, la clientela, porque existe una clientela política en los municipios. Por ejemplo,
Si usted está alineado al alcalde, recibe las obras, recibe los halagos, recibe un puesto, de lo contrario, no. Yo estoy un poquito cercano a un municipio, no quiero decir de qué cantón, en donde existe una administración mediocre, bastante mediocre. Pero siempre tiene gente que recibe obras, de algunos barrios reciben obras, y esa gente siempre está presta para una contramarcha cuando el alcalde conoce que va a haber gente que va a venir y le va a endilgar las cosas negativas que está haciendo. Entonces, de verdad, mi concepto, mi criterio es que existe, más bien dicho, no existe una cultura política dentro del país y eso no lo cambiamos con un cambio de gobierno. Hasta ahí mi intervención, doctor y compañeros. Sí, muy acertada también su intervención, doctor. Realmente en este tipo de temas, la gente no es muy escéptica al hablar de política, ¿no? Porque muchas de las veces nos encontramos con profesionales incluso del derecho que saben la realidad de nuestro país, saben la realidad política y pese a aquello defienden lo indefendible, ¿no? Yo no tengo compromisos con nadie, no soy partidario de ningún tipo no soy afín a ningún tipo de partido político. Mi criterio de política es personal. No tengo compromisos con nadie, razón por la cual mis comentarios últimos en esta última parte de la clase han sido muy personales, ¿no? Independientemente de tal vez de que exista tal vez algún compañero o abogado que pueda tener algún otro criterio, que lo voy a respetar evidentemente siempre, pero mi forma de pensar en relación a la política, mi apreciación que tengo yo de nuestra política actual, evidentemente nunca me la voy a callar y siempre voy a intentar ser un poco claro en ese sentido, ¿no? Yo pienso que con criterios como los suyos empieza a darse un cambio, doctor, definitivamente, porque nosotros como seres humanos tenemos siempre una tendencia política, pero tenemos que mantenernos al margen de esa política el momento que expresamos nuestros criterios, aunque nos duela decirnos, y le felicito por su criterio, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. Igualmente el suyo un criterio muy bonito también, muy, muy, muy interesante. Realmente yo me he topado con muchas personas que estando en puestos importantes por el tema político mismo cambian su forma de pensar, no cambia su percepción. Cuando salen de ese puesto, de ese cargo público, su percepción ya no es la misma, ¿no? Que cuando estaban ahí. Entonces, yo sí pienso que nosotros, como ciudadanos, como abogados, como profesionales del derecho, tenemos que siempre intentar ser conscientes de nuestra política actual. No callarnos y si tenemos que decirlo algo o tenemos que dar nuestro criterio independientemente de que estén 20 personas a favor del otro partido, pues dar nuestro criterio que al final en algún momento de la vida vamos a ser mayoría. En algún momento nuestro criterio acertado será mayoría. Mientras no pensemos así, vamos siempre a estar inmersos en la burbuja corruptela en la que no digo nada malo porque si no a lo mejor en algún momento se van contra mí o me empiezan a estar viendo mis redes sociales, por ahí con algún tipo de amenaza o circunstancia parecida, ¿no? Yo personalmente sí pienso que nosotros deberíamos ser claros en el tema político, dar nuestro criterio y darlo bien, ¿no? Porque la política es opinar. Y si opinas, opina bien. Y si no, pues evidentemente da tu criterio y acepta lo que te venga luego, si estás mal. Bueno, compañeros, de esta clase termina acá. Si alguien tiene algo que decir, con todo gusto le escuchamos. Si no, nos vemos el día lunes. Excelente tema, doctor, para comenzar a visualizar un nuevo estado y una nueva forma de dejar a nuestros nietos e hijos un mejor país y un mejor mundo. Eso sí. En esta crisis, sobre todo, doctora, en esta crisis donde hemos visto
muchas cosas de nuestra sociedad. Hemos visto mucha pobreza en alma, mucha pobreza en honestidad. Aún más es importante cada día poder plasmarnos, en meternos en la mente de cada uno de nosotros, poder cambiar de a poco, ¿no? Cambiar de a poco, porque los cambios vienen de a poco, pero de a poco se hacen grandes en algún momento. Y ahora somos pocos tal vez los que pensamos así, pero en algún momento seremos más y quizá así podamos cambiar un tipo o fomentar otro tipo de cultura, ¿no? Buenas noches, compañeros. Un gusto haber podido compartir con ustedes algunos criterios. Gracias, doctor. Buenas noches con todos, compañeros. Gracias, doctor. Hasta mañana con Gracias. todos. Los compañeros. Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta el lunes, compañeros. Hasta el lunes, compañero. Hasta mañana, hasta el lunes, doctor. Que pasó un lindo fin de semana con todos.